Bien, ya estamos en la segunda sesión de historia de segundo grado. Estamos haciendo el repaso de toda la asignatura. Vamos a esperar un momentico que la incorporación de los estudiantes. Muy bien, entonces tenemos acá la actividad domiciliaria que fue asignada en el primer tema. Y entonces estuvimos viendo lo que ha sido este proceso de conquista, ¿no? De la forma en que las preguntas, ¿cómo un gran imperio fue debilitado? Pues bueno, sencillo. Hubo eh, aliados de otras comunidades indígenas que estaban en contra del Tahuantinsuyo. Había, habían indígenas descontentos y bueno, esto trajo el debilitamiento. Entonces, esta es la primera actividad domiciliaria, que es la que me tienes que enviar a tu portafolio. Esta no se observa muy bien, así que no la realices. Y nos vamos acá. Esta sí la debes realizar. Luego en el tema 2, que es la conquista, aquí hablamos un poquito más de lo que fueron los viajes de Pizarro. Y esto lo estamos haciendo a modo de repaso. No se te olvide, lo que estamos haciendo es un repaso, pues de repente está dentro de los estudiantes que no pudieron entrar, pues participar, pues entonces eh, tenemos acá lo que fue la conquista, un momentico. Bien, entonces en el primer viaje de Pizarro, pues se tiene como data que entre los años de 1524 a 1532 realizó Pizarro los tres viajes, a los que determinaron con o los que terminaron con el descubrimiento del Perú, y marca el comienzo de la conquista del Tahuantinsuyo. Pues es un primer viaje, como les hice mención. eh, Pizarro parte de Panamá primero, porque allí era el centro de operaciones de estas expediciones, y navegaron por el frío Pacífico rumbo al sur. Y Pizarro llega hasta el pueblo Quemado en Colombia, pero retorna a Panamá en busca de provisiones, y Almagro había ido a socorrerlo, pues no pudo ubicarlo, y luego desembarcaron en dicho pueblo, y en un combate de los naturales, pues Almagro perdió un ojo. Ellos llegaron, me imagino que llegarían de una manera tan arbitraria que, bueno, hubo este intercambio. Entonces el primer viaje se llevó a cabo en noviembre de 1524. Voy a hacer una pausa acá, muchachos, para buscar unas sillas ejecutivas, un momentico.
Vamos a admitir aquí a Daniel, quien vamos con él a iniciar esta segunda sesión. Gracias porque me diste un tiempo para yo ubicarme en la silla ejecutiva. Entonces estábamos hablando de lo que era el primer viaje, Daniel. Estamos en un repaso de lo que es la asignatura de historia, ya que el día viernes, este viernes a las 10:40, tenemos examen final por la plataforma Viexam. Entonces, vamos a hacer el repaso. Pues estábamos hablando del primer viaje de Pizarro. Pues partió de Panamá y en medio de ese viaje a Panamá, pues se fue a ver qué es lo que tanto hablaban de este famoso Tahuantinsuyo. Pues se mencionaba entre los pueblos de los pueblos indígenas del sur, que había como cierto imperio donde habían riquezas, había oro, había minerales preciosos, y entonces, ellos querían ver si era cierto, pues. Y entonces en ese primer viaje que parte desde Panamá fue el centro de operaciones de la conquista de los españoles, pues. Y entonces ellos van a Panamá y habían 3 personajes quienes en todo viaje, bueno, había que tener platita, ¿verdad? Si usted va a hacer un viaje por Europa, necesita platita. Y si no la tienes y vas a hacer un viaje de investigación, pues necesitas a alguien que te financie, ¿no? Entonces estaba Pizarro, que era el jefe de la expedición, Almagro, quien era el que daba las provisiones de alimentos y armas, y Hernando, quien era el de la platita, el financiador, como digo yo, el banquito de la expedición. Entonces por acá tenemos que en el primer viaje, que se llevó a cabo en noviembre de 1524, pues Pizarro parte de Panamá y llega a tierras colombianas, especialmente en el pueblo Quemado. ¿Qué sucede en este pueblito? Bueno, como te imaginarás, los españoles no llegaron así como que buenas tardes, estamos por aquí paseando, venimos a conocer su tierra, venimos a hacer turismo. Dígame que dónde queda por aquí un hotelito para quedarme, cuáles son las playas que están por acá sabrosas. No, no vaya a creer usted que ellos llegaron así a las buenas. Y que tampoco los indígenas habían visto hombres, imagínate los españoles blancos, de cabellos claros, ojos claros, altos, eran como dioses, ¿verdad? Para ellos, porque según en el Imperio Inca ellos pensaron que ellos eran dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dieron cuenta de que esta gente venía con todo, bueno, los indígenas hicieron resistencia y no se dejaron. No, no, usted no va a venir aquí a estar mandando nada. Entonces en medio de ese primer viaje, hubo un enfrentamiento con los nativos de Pueblo Quemado. ¿Y qué pasó? Pues le dieron en el ojo a, a este Almagro. Almagro perdió un ojo en ese combate. Y entonces esto los obligó a devolverse a Panamá, porque aparte tenían que buscar más provisiones, pues como que habían sacado la cuenta de que las provisiones no estaban completas. Y se fue Almagro sin un ojo, pues ¿quién le manda? Entonces llegaron de esta manera tan arbitraria. Así que para la expedición, bueno, esto fue frustrado, pues fue una expedición sin éxito. Sin embargo, les sirvió para recopilar información. Entonces, como todavía en tierras sureñas, o sea, las tierras de acá de la América del Sur, no había esa división político-territorial de que, mira, este es Perú, este es Ecuador, no. Todo esto era, como digo yo, monte y culebra y desierto. No vamos a dejar desierto. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, eh, señalan algunos historiadores que algunos indígenas le decían virú a Perú. Virú, 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 virú.
Pero el origen del Perú, bueno, ya ese te lo voy a detallar un poquito más. Pues muchachos, es interesante conocer lo que es el origen de lo que son los países. Pues y en el caso eh, del Perú, bueno, tiene mucha historia y se señala que según el diccionario de Oxford, para que tú veas y no te quedes sin ese dato, Perú proviene de Virú, como te estaba mencionando, que en guaraní significa río. Pero según el historiador Raúl Porras, Virú era el nombre en realidad de un cacique del sur de Panamá y que por lo tanto todas esas tierras recibían ese nombre. ¿Qué te parece? Entonces, como toda tierra descubierta en el sur del Golfo de San Miguel ya recibía el nombre de Virú o Perú, finalmente fue Pizarro quien se embarca hacia el sur para la conquista de un ignoto reino amerindio del imperio incaico y la región a la que se dirige ya se llamaba Perú. Es decir, que cuando ya Francisco Pizarro llega acá, pues ya la región a la que ya se estaba dirigiendo ya se llamaba Perú, pero ya sabes cómo se dio este origen. Y el origen se da, pues, eh, que te recuerdas que todas las expediciones venían de Panamá. Bueno, ese era el centro de operaciones, ¿no? Pero resulta que en Panamá había un cacique llamado Virú. Y por lo tanto, todo lo que estaba por ahí era Virú. Pertenecía a él. Pero en guaraní, ¿qué significa Virú? Río. Entonces, cuando ya es tomada la conquista aquí en Perú, bueno, ya se le conocía como Perú. Así que Virú o Perú, ya sabes que se le denominaba a estas tierras de acá. Así que ya tienes la etimología del Perú, así que no se te olvide, porque la teacher se le puede ocurrir en el examen señalarte cómo se le llamaban entonces al Perú. Entonces tenemos también aquí parte de este nombre, es que el Perú ya estaba fijado y como lo atestiguan documentos de pago por tributos de oro, tenemos que, antes de fijarse de forma definitiva del nombre que había tenido variantes como Virú, Virú con B alta, B chica o Berú o Pirú, con los cuales se encuentran los diversos documentos de la época y en aquella zona se hablan entonces lenguas de la familia chocana. Y bueno, tenemos otro dato interesante, pues aquí tenemos que los españoles, habiéndose acariciado, porque perdiese el miedo de verlos como con barbas y en diferentes trajes que el suyo, había cobrado la pregunta por señas y por palabra qué tierra era aquella y cómo se llamaba, pues el indio por los ademanes y meneos que con manos y rostros le hacían, como si fuese un mudo, entendían que le preguntaba, mas no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió que era el preguntarle, respondió a prisa y nombró su propio nombre diciendo Berú. Pues los españoles creían, bueno, los españoles hacían señas de que, mira, ¿cómo se llama esto? Pero como acuérdense que había un choque de lenguas, ¿ves? Y entonces ellos entendían eran que le estaban preguntando cómo se llamaban. Y entonces él nombró su propio nombre diciendo Berú y añadió otro y dijo Pelú. Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo digo Berú, y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río, porque es de saber que el nombre Pelú en el lenguaje de aquella provincia es nombre apelativo y significaría río en común, como luego veremos en un autor. Y entonces corrompieron ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman la lengua de los indios. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, si ellos tomaban el nombre del indio Perú, Berú, trocaron la B por la P. Y si el nombre Pelú, que significaba río, bueno, tocaron la L por la R y de una manera o de la otra dijeron el nombre Perú. Entonces, aquí tienes un dato de
el origen del nombre de Perú. Entonces, si te dijera en el examen cómo se le denominaba o cuál es el origen del Perú, el nombre Perú, bueno, ya sabes que tienes varias respuestas allí para dar. Entonces, todo chévere, todo bonito. Se tuvieron que devolver estos chicos con, ya uno perdió el ojo. Y resulta que en el segundo viaje, estos chicos eran fuertes, ¿no? Ellos tenían que llegar allá y tenían que llegar. Eso es algo como que de insistencia, ¿no? De los españoles. En el segundo viaje, la expedición fue más difícil. Uy, no, porque ellos llegaron, imagínate, de Panamá a Colombia no hay tanto trecho. Claro, si nos vamos en barquito, sí. Dígame si nos vamos en caballito o en burrito. Tarda más, ¿verdad? Y entonces, Y ¿por fueron qué en fue más barquito. difícil el segundo viaje? Pues llegaron a la desembocadura del río San Juan, donde se establece un campamento y prosigue su exploración al sur y llegan hasta la célebre Isla del Gallo, también territorio de Quaker, en Ecuador, donde reciben noticias sobre la existencia del imperio incaico. Pues a la gente, a medida que ellos iban avanzando, le iban diciendo, sí, 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 mira, por allá, sí, sí, por allá hay un imperio. Sí, y hace como usted cuando quiera buscar una dirección. Dígame si quiere ver dónde vive la novia que lo dejó, su vez que enamorada. Usted se llega, usted si no sabe, usted busca la manera de llegar y buscar qué pasó, dónde está, qué es, qué quiere. A ver, y créame que, un momentico, se me abrió el Zoom. Vamos a cerrarlo. Bien, entonces ellos llegaron porque ya a medida que se iban acercando, imagínate, ya llegando a Ecuador, ya empezaban a escuchar los rumores del imperio. Mira, sí, sigue derecho, por allá derechito vas a conseguir un imperio grande, sí. Y pero habían comunidades indígenas que no estaban muy contentos con el imperio, pues ellos habían sido obligados a juro, como digo yo, a juro a servir al imperio inca y ellos no querían, pues ya eran comunidades que ya estaban establecidas y bueno, el imperio lo tomó por sorpresa y bueno, ellos aprovecharon que cuando vieron estos españoles, estos hombres con esa artillería, esos animales extraños, esos caballos, y vieron esas armas tan raras y estos hombres altos, blancos, buenosos. Pues entonces vieron que no, como que no vamos a liar con esto. Y empezaron a soltarle la lengua, o sea, a dar datos, detalles. Ahora bien, seguimos con la historia. Entonces, segundo viaje, ellos ya saben de la existencia del imperio incaico, ya ellos saben del Tahuantinsuyo, sabían dónde quedaba, pero ellos no podían atacar de una vez, conquistar, bueno, vamos a decir, entrarles de una vez, por lo que ellos dijeron, no, vamos a devolvernos y vamos a hacer otro viaje, pero como ya sabemos dónde es, bueno, venimos con todas. Entonces, en el tercer viaje, Pizarro regresó a Panamá y de allí fue a España a llevar oro y plata de algunos indios que le habían dado para el rey. Entonces se firmó una capitulación de Toledo, por la cual obtuvo el nombramiento de gobernador y capitán general y el derecho de descubrir y conquistar 200 leguas al sur del río Santiago, o sea, Ecuador. Y para Almagro, solo la gobernación de la fortaleza de Tumbes y para Luque, quien era el financista, el obispado de esta ciudad. Y nuevamente en Panamá, Pizarro partió para el Perú, arribando a Tumbes. O sea, una vez que ellos ya buscan, sí, mira, en el segundo viaje ya son de queda, mira, le dice al rey todos los, porque claro, en medio de todo eso, los indígenas que estaban por ahí le dieron piezas de plata, oro, todo eso. Entonces, allá en España se reparten, como se digo yo, la partida. Mira, sí, ya conocemos el sitio, bueno, tú vas a ir para allá sin haberlo conquistado, ¿no? Ya se habían repartido las tierras. Entonces, nuevamente, él parte a Perú, pero llega a Tumbes y a comienzos de 1532 y así da inicio a la conquista del Perú. ¡Ay, qué chévere! Ya el hombre tenía todas las coordenadas ya listas y preparadas.
Entonces, marcha hacia Cajamarca. En este marcha hacia Cajamarca, ellos a medida que iban avanzando, iban creando colonias. Pizarro funda en Piura San Miguel. Esta es una primera ciudad española que se funda allá a comienzos de septiembre del año 1532 con 189 soldados, de los cuales eran 60 de la caballería. Se internó Pizarro pues en los Andes y después de 2 meses de dura jornada entraron los españoles a Cajamarca el 15 de noviembre. Entonces, luego al atardecer del 16 de noviembre de 1532, bueno, Atahualpa hizo ingreso en la plaza de Cajamarca, cargado de un reluciente anda de numerosas comitivas y escoltado por militares de indios. Entonces se les presentó el padre Valverde reportando una Biblia y un crucifijo y le invitó a convertirse a la religión católica y reconocer al rey de España como su soberano. Ay, menos mal que yo no estaba allí, ni Daniel tampoco estuvo allí presente. Entonces, esta petición, bueno, fue un disgusto para Atahualpa, quien en actitud de rechazo, pues arrojó la Biblia, así como malcriado, guau, guau, qué catolicismo y que sirviera al rey. No, yo soy el rey de estas tierras. Bueno, y entonces esto determinó que los españoles entraran en plan de ataque, pues les ofendiste, pues. ¿Y quién tiene la razón? Bueno, ahí no sabemos. Bueno, yo no puedo opinar mucho, no quiero dar mi punto de expresión, porque vamos a ser claros, pues, el imperio estaba tranquilo, ¿no? En sus propias tierras. Y llegaron estos a sacarlo y a cambiarle la historia. Pero por una parte, si esto no acontece, bueno, no, el Perú tuviera otra cultura, pues. No fuese eh, aquí toditos estuvieran todavía en esa época chuana, y porque cuando los españoles vienen, claro, ellos traen consigo el idioma, pues ellos implantan el español, traen la religión católica y comienza todo a conocerse lo que son colonias, y eso ocurrió en muchas partes del mundo, pues estas colonias. En muchas fueron colonias portuguesas, colonias francesas, británicas, colonias españolas, pero en fin. Y entonces, Atahualpa, bueno, como le echó al suelo la Biblia al pobre curita, entonces esto fue como algo, oye, un gesto feo para los españoles, y entonces ellos, nada, entraron en plan de ataque. Y entonces que agarraron sus caballos y bueno, lastimosamente murieron gran parte de los indígenas, porque vamos a estar claros, los indígenas por muchas armas que tenían de flechitas, palitos y cositas así, pues tenían esa debilidad. En cambio los españoles venían ya con cañones, con armas, venían con caballos, imagínate, con qué se desplazaban los indígenas. ¿Ves? Entonces, tenían muchas desventajas, tenían muchas que perder. Entonces, el 16 de noviembre de 1532, pues los españoles habían dado el golpe mortal al imperio de los incas. Y por acá tenemos que, claro, en vista de esta debilidad en cuanto a artillería, eh, bueno, rápidamente el imperio vio esa debilidad y atacó. Es como que usted me vaya a atacar a mí con un palo, una escoba, y yo vengo y lo voy a atacar a usted con una AK-4. ¿Quién va a ganar? Vale. Yo voy a ganar yo, Daniel. Una escopeta. No, que escopeta no, chico, una AK-4, una arma de esas No, así, de esas fuertes, potentes. ¿Ves? Entonces, y voy a luchar contigo que tienes un palito de escoba. No, vale, no. obviamente que te voy a ganar yo. Entonces, y además, soy más alta que tú, para empezar. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Yo mido unos 70. Ah, bueno. Ah, Yo bueno. 1,68 m, sí. Así que yo le puedo decir cómo están las alturas.
Bueno, entonces por acá tenemos que, bueno, eso fue la debilidad, pues entonces el imperio rápidamente, chacatán, se fue y bueno, y tenemos acá que, bueno, ves lo que te estoy comentando, la superioridad de armas, los caballos, pues había gente que no querían al imperio y estas gentes eran los de los pueblitos conquistados por los imperios de una manera así como que sí o sí. Es como que sí o sí vas a ser mi novio y punto. Si te gusta o no te gusta, vas a ser mi novio, te voy a tener cerrado. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces estos pueblitos se aliaron con los españoles y los que estaban dentro del imperio, habían incas resentidos por el trato que se les daba y entonces ellos aprovecharon también y se unieron a la pachanga. Y bueno, entonces en rescate de Atahualpa, bueno, aquí tenemos que una vez asaltado todo esto, tomaron de prisionero al soberano, quien fue tratado con especial consideración por los españoles, pero convencido de la sed de riqueza de los españoles, les ofreció a cambio su libertad por mucho oro, pues el soberano de los incas sabía que esta gente era ambiciosa y le dijo, mira, a cambio de mi libertad, yo te doy, bueno, te doy bastante oro, y como estos eran muy avariciosos, pues en cumplimiento de la promesa, bueno, despachó el Inca comisiones a todos los rincones del Tahuantinsuyo con la orden de desvalijar las alhajas de todos los templos y todo, porque había ofrecido había prometido esa gran cantidad de oro a esta gente avariciosa. Entonces, por otra parte, los temerosos españoles pusieron en el trono a su hermano Huáscar, quien era heredero legítimo, y entonces Atahualpa para ver esto, nada, dice, voy a hablar con mis generales porque no me conviene que mi hermano Huáscar esté, esté en el trono. Y bueno, ¿qué sucede? Que Atahualpa le mandó eh, a matar. Un momentico. Ok. Entonces, eh, tenemos que varios pretendieron el trono y entre ellos, bueno, estaba Huáscar, quien terminaría quitándoselo por las armas en 1532, apresándolo y posteriormente acabando con su vida, y todo lo cual sucedió poco antes que Atahualpa, pues, que fuera eh, cautivo de los españoles. Entonces, parte de esto tenemos que Huáscar veía en Atahualpa la mayor amenaza a su poder, ya que había pasado una década combatiendo en las campañas de su padre y tenía el apoyo de los generales y de gente de Quito, y no se opuso a que permaneciera como gobernador de Quito, pero por respeto a los deseos de sus difuntos padres, bueno, habían dos condiciones: que no hiciera campañas militares para expandir su territorio y que se reconociera vasallo suyo y le pagara tributo. Entonces Atahualpa aceptó. Lo cierto es que el territorio bajo el dominio de Atahualpa era un área muy rica y poblada, teniendo la posibilidad de realizar campañas de conquista a los ricos pueblos al norte de esta. Entonces, algo a lo que es cierto que ya no podía aspirar a Huáscar, pues sus fronteras norte habían quedado prácticamente cerradas por los dominios de su hermano. Entonces Huáscar comprendió que Atahualpa podía fácilmente fortalecerse hasta llegar a la capacidad de enfrentarse a él y someterlo. Entonces Atahualpa contaba además con las mejores tropas del imperio y los generales más experimentados de las campañas de sus padres. Y una tensa paz duró no más de 5 años sin que ninguno de los dos hicieran campañas militares. Entonces Huáscar aprovechó ese tiempo para conseguir el apoyo de los Cañaris, quien era una poderosa etnia que dominaba muchos territorios del imperio y mantenía rencor hacia Atahualpa. Entonces, Atahualpa aprovechó una tregua más adelante y tomó algunas ciudades norteñas y poco a poco llegó a Cusco y casi invicto y derrotó finalmente a Huáscar. Prisión y ejecución. Grabado que representa la muerte del indio Huáscar arrojado a un río desde un precipicio por orden de su hermano Atahualpa.
Una vez derrotado el ejército cusqueño, Huáscar fue conducido descalzo, semidesnudo y atado del cuello hasta donde se encontraba Atahualpa. Sin embargo, antes de que se encontrara Atahualpa, temiendo que Pizarro liberara a Huáscar y le devolviera el poder, ordenó su ejecución en el poblado de Andamarca y sus restos fueron tirados al río Yanamayo. Según las crónicas de la conquista, el cuerpo de Huáscar fue arrojado al río Yanamayo o río Andamarca, cerca del pueblo de Andamarca. Con respecto a su ubicación, se tienen dos sitios. El primero se encuentra en Huamachuco y el segundo cerca de la región de Ayacucho. Entonces, había una rivalidad entre estos dos hermanitos y entonces, como este chico estaba detenido, Atahualpa estaba, bueno, estaba preso por los españoles, entonces dijo, nada, no me conviene, van a colocar a mi hermano, como ya existió una rivalidad, entonces dijo, nada, antes de que los españoles coloquen a Huáscar como heredero legítimo, bueno, le mandó a dar muerte. Y entonces, para cumplir con el rescate, aparte de eso, envió dos expediciones, porque aparte de eso que Atahualpa estaba prisionero, bueno, habían solicitado rescate y entonces habían dos expediciones, pues la primera era la del adoratorio de Pachacama, al mando de Hernando Pizarro, y la segunda a la ciudad de Cusco. Y entonces, en medio de estas expediciones, Atahualpa había cumplido con todo lo que les había ofrecido, pero la libertad del Inca jamás llegó. O sea, ellos hicieron una negociación, pero esa negociación no tuvo fruto. Entonces, según el acta de recepción del botín, formalmente se dio libertad, pero seguía preso. O sea, estás en mi palacio, estás preso, no puedes salir, puedes ir, moverte por donde quieras, pero no puedes. Luego de una farsa judicial, pues aprovecharon, porque en vista de que murió el otro, lo mandó a matar, entonces los españoles aprovecharon y le imputaron a Atahualpa, bueno, vamos a aprovechar y bueno, primero te vamos a acusar de haber usurpado la corona, de haber matado a tu hermano, de haber disipado las rentas públicas, de ser idólatra. Acuérdense que los incas tenían otros dioses. Y así como yo les comentaba en esas clases, bueno, aquí cada quien es libre de adorar lo que le dé la gana. Si usted es católico, si usted es testigo de Jehová, de la secta satánica, si es brujo, si es evangélico, lo que sea. Usted tiene su creencia y nadie se la cambia. Usted la cambia si usted quiere, pero nada obligado. Entonces, en este caso, los incas tenían su propio Dios, pues. Y los españoles creían nada más en la fe católica. ¿Ves? Entonces, ellos no veían con agrado que los indígenas adoraran tantos dioses extraños y no reconocieran a Dios, pues ¿cómo van a reconocer a Dios como único de la religión católica si ellos no conocían la religión católica? Aparte de eso, lo imputaron por tener costumbres inmorales, pues tenía varias concubinas, y es que eso era normal entre los indígenas. No vaya a creer usted que Salomón fue el único que tuvo ese poco de mujeres, o el esposo de Sara, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Abraham, que tenía mujeres y cada mujer le ponía un muchacho y los criaban entre Sara y... no, 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 no. Entonces ellos no veían bien esas costumbres y que supuestamente no había cumplido íntegramente con lo ofrecido para su rescate. Entonces Atahualpa fue sentenciado por todos esos cargos, pero él fue condenado a morir en hoguera, morir quemado vivo. Pero en vista de todo esto, bueno, si él aceptaba, mira, vas a morir igualito, pero en vez de morir tan feo, vamos a hacer una cosa. Si tú aceptas bautizarte y en vez de llamarte Atahualpa, te vas a llamar Juan, pues vas a morir ejecutado, no vas a morir en hoguera. Y entonces, ¿qué te puedo decir, Daniel? El hombre aceptó a la final. Y él fue bautizado y recibió ese nombre de Juan y ya al atardecer del 26 de julio de 1533, bueno, fue ejecutado. No murió en hoguera como se pensaba, pero bueno, tuvo otra muerte. Entonces, de esta manera hubo el fin de Atahualpa. Ahora, una vez logrado el imperio, pues empezó la repartición, Daniel. Y entonces aquí en medio de esa repartición estaban los problemas. Aquí comenzaron a surgir los problemas, las guerras civiles, las muertes de los primeros conquistadores, que fue Hernando, fue Almagro y Pizarro.
porque ese es como cuando papito y mamita dejan herencia. Y si Oh, hay como 5 hermanos, ya los 5 se echan enemigos y quieren caerle encima la herencia, y yo quiero más, y yo quiero la empresa, y yo quiero el carro, y todos quieren todo, que todos quieren tener todo. Y entonces empezó la disputa por las administraciones de las tierras, pues. Entonces el emperador Carlos V dispuso a Toledo en 1529 la repartición de los territorios entre Francisco y Diego Almagro, pues eran los que habían hecho las expediciones. Y entonces ahí fue cuando se crearon las gobernaciones de Nueva Castilla para Francisco Pizarro, tal cual como se había hablado antes de que Pizarro llegara al Tahuantinsuyo, y la gobernación de Nuevo Toledo para Almagro. Pero ellos querían, eran la ciudad de Cusco, y ambos conquistadores estaban en la creencia de que esa ciudad se hallaba dentro. Querían pues que como esa ciudad supuestamente era la ciudad donde estaba el oro, entonces ambos querían tener esa ciudad para ellos. Y entonces esto es lo que origina ambas guerras civiles. Entonces, Daniel, ya estamos terminando esta sesión y última de clase. Dimos la última clase. Tienes actividad domiciliaria del libro. La última actividad se encuentra en chon, 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 chon. A ver. Se encuentra en la página número 78 y 79, que es la actividad domiciliaria. Así que realízala y el día viernes me la están enviando por WhatsApp que realizaron. el examen va a ser temprano, ¿verdad? El viernes. El examen es a las 10:40 hasta las 11:40 y el portafolio de actividades domiciliarias la pueden entregar durante el día del viernes. O sea, primer examen y luego puedo enviarlo. Ajá, dile a tu hermano o a tu mamita que se comunique conmigo para hablar sobre tu hermano Gabriel. Que le das mi número, dile que se comunique conmigo el día de hoy. Sí, está bien. Yo le Así digo. como te pasé el mensaje a ti, ¿te acuerdas? No vayas a hablar del contenido. Así como te pasé el mensaje ayer en específico, igual se lo pasé a Piero, entonces necesito igual pasarle a Gabriel. Entonces, Daniel, hemos culminado ya la segunda sesión y nos vemos el día viernes en el examen por Viexam. Dudas y comentarios, Daniel, por mi WhatsApp. Entonces, ya Dale. vaya a desayunar. Ya, dale, bro. Chao. Ahí, pues. Gracias.